Señor está llamando, y está llamando a cada uno, porque ese asiento en ese avión era para mí. Ese asiento en ese avión tenía mi nombre, nadie más lo iba a poder ocupar. Nadie más iba a poder ocupar ese lugar. Y así nos llama el Señor, nos llama a cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es personal. El llamado de Dios es para cada uno de ustedes. Tiene un nombre, tiene un apellido, y el Señor los conoce. Yo quería empezar con un versículo, ¿sí? Un versículo que usamos mucho y está presente, está súper presente en nosotros como nazarenos, ¿no? Y este es el versículo de la Gran Comisión, ¿no? Porque esta es la visión de la iglesia del Nazareno, ¿sí? Y esto es un mandamiento de Jesús también, que dice Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Ya ahí es una orden que Jesús nos está haciendo a nosotros, a todos nos está haciendo, ir y hacer discípulos. ¿Sí? Y esto me habla de que Jesús nos da una responsabilidad con esto, pero también Jesús nos está dando una responsabilidad cuando nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Él está dando un título a nosotros que Él mismo tomó porque dice, yo soy la luz del mundo. Lo mismo que Él dice de Él nos está diciendo para nosotros, y eso es una responsabilidad, ¿sí? La luz del mundo, cuando Jesús dice ustedes son la luz del mundo, significa que no solo somos receptores, que no solo somos los que reciben la luz de Jesús, sino también somos los que tenemos que transmitir, los que tenemos que reflejar esa luz que es Jesús. Debemos preocuparnos más por los otros, ¿sí? Más que solo nosotros. No podemos vivir solamente pensando en nosotros mismos. Vengo, ¿sí? A la iglesia, leo la palabra, oro, me lleno, que está muy bien eso, hay que hacer eso. Pero no es solamente para engordar. ¿Sí? Por ahí dicen una frase que dice, no, esas ovejas gorditas, ¿sí? Esas ovejas gorditas que vienen, consumen, se llenan de la palabra de Dios, tienen tiempo de oración, tienen tiempo de aprender la palabra, pero se engordan ellas mismas, ¿no? Comparten eso, ¿sí? Y eso no es lo que Jesús quiere de nosotros. Dice que hay un lago, ¿sí? Como un lago que solamente recibe los ríos. Como un lago que solamente recibe los ríos. No tenemos que ser esos, tenemos que ser los que comparten la luz de Jesús, ¿sí? Pero, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque yo le estoy diciendo, bueno, tienen que ir, salir y hablar, sí, lo dice la palabra de Dios, pero ¿por qué es importante? ¿Sí? En el mundo nosotros que estamos viviendo ahora, ¿cómo está el mundo? ¿Sí? El mundo está desesperadamente necesitado del mensaje del Evangelio. Millones y millones de personas viven al día de hoy en la oscuridad, viven sin esperanza, viven perdidas, viven sin rumbo, sin dirección. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Jesús. Y nosotros, como seguidores de Cristo, como imitadores de Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de llevar la esperanza al perdido. No es que porque nosotros vamos y le hablamos, la persona va a ser transformada. Nosotros no tenemos ningún control sobre el mensaje. El mensaje es lo que hace. Nosotros solamente somos los que llevamos el mensaje. Y esa es nuestra responsabilidad. Y debemos reconocer que hay urgencia en esta misión. Cada día que pasa es alguien que pierde la oportunidad de escuchar y de responder al Evangelio.
Dice la palabra de Dios, no lo puse Mati, creo ahí, pero dice en Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Sí? Es necesario, es urgente, es ahora que nosotros necesitamos ir y compartir el Evangelio, compartir la esperanza a aquellos que están perdidos, compartir la esperanza a aquellos que viven en la oscuridad. Dice en Juan 9:4, y yo siempre digo que esto es un dicho que yo por ahí digo que me están grabando ahora, pero no quiero perder mis credenciales de pastor. Pero dicen, hay un dicho muy bueno, ¿sí? Que lo dice el Dalai Lama, por eso, ¿viste? Pero es un principio bíblico, porque este hombre dice, hay solamente, escuchen bien, este hombre dice, hay solamente hay 2 días, ¿sí? En los que no se puede hacer absolutamente nada. 2 días en todo el año en los que no se puede hacer absolutamente nada. Hay 2 días en el que ustedes no van a poder compartir el Evangelio. Solamente 2 días. ¿Saben cuáles son esos días? Ayer y mañana, ¿sí? Porque el día para compartir la palabra de Dios es hoy. Es hoy. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Esto dice Jesús, porque entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios, responder a la orden de Jesús es ahora, es hoy, no es mañana, no es la semana que viene. Es como cuando... Yo no sé si les ha pasado, a mí sí, yo me acuerdo que teníamos un matrimonio, ¿sí? Amigo, que ellos tenían una hija que tenía la misma edad que nuestro hijo más pequeño, que Ezio. ¿Sí? Tenían la misma edad, nacieron casi unos meses de diferencia. Entonces ellos cuando iban a comprar pañales, saben que comprar pañales es un gasto tremendo, ¿no? Para los recién nacidos mientras va creciendo. Y la amiga nuestra, siempre que ella iba a comprar pañales y veía una oferta, ¿sí? De pañales que estaban rebajados, había un 2x1, decía, mirá, no sé, en tal supermercado hay una oferta de pañales, ¿sí? Vayan y compren ahí porque están muy baratos, ¿sí? Veía otra oferta y decía, mirá, qué bueno que ahí está rebajado el 50%, vayan y compren ahí, ¿sí? Y cuando nosotros también veíamos una oferta, ¿sí? De leche, de pañales, todas esas cosas caras, íbamos ahí nomás y llamábamos, mirá, que sacamos una foto y acá está la oferta, vengan ahí, está bueno para comprar. Y uno esa necesidad de compartir todo eso, ¿no? Porque cuando uno ve una oferta, dice, tienen buena carne ahí y está en buen precio, va y le dice a todo el mundo, ¿sí? Va y le comenta, y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con el Evangelio, ¿sí? El poder del Evangelio, lo que transformó nuestra vida, lo que hizo en nuestra vida, es como esa oferta nosotros tenemos que ir y compartirla así con alegría. ¿Para qué? Para que otros no se pierdan de esa oportunidad. Entonces la urgencia, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante para nosotros, ¿sí? El evangelismo? ¿Por qué son importantes las misiones? Primero es porque la necesidad de compartir el evangelio es urgente. Otra cosa de por qué es importante de compartir el Evangelio, ¿sí? Compartir el Evangelio no es solamente una carga o una tarea en nuestra vida, ¿eh? No es solamente una obligación que tenemos. Sí, Jesús nos está mandando, pero no es solamente una obligación, sino que compartir el Evangelio es un privilegio. Es un privilegio que tenemos, un privilegio que Jesús nos escogió para esta tarea. Cuando nosotros compartimos las buenas nuevas con otros, ¿sí? Estamos participando en la obra de Dios. Estamos colaborando con Él en su misión por salvar. Y es una oportunidad tremenda
tremenda para glorificar a Dios. Es una oportunidad que tenemos nosotros para glorificar el nombre de Dios. Y es experimentar esa alegría de cuando la vida de alguien que conocemos, la vida de alguien que amamos, es transformada. Tal vez nosotros no seamos, por ejemplo, en mi familia, tal vez no sea yo, ¿sí? Pero tal vez alguien más que el Señor llamó, que el Señor puso esta necesidad de urgencia, puso este gozo por compartir el Evangelio, ¿sí? Tal vez llegue, no sé, a un familiar nuestro, a un amigo nuestro, a un ser querido, y eso sea cuando Dios hable con esa persona. Hace un tiempo, el año pasado creo que fue, no me acuerdo bien, el año pasado tuvimos en nuestra iglesia una visita de unos misioneros corto plazo. Ellos iban por 2 semanas, unos misioneros norteamericanos, ellos iban por 2 semanas a ayudarnos con evangelismo, a ayudarnos en algunas cosas de la iglesia. Y entre estos misioneros, la mayoría eran jóvenes universitarios de una universidad nazarena en Estados Unidos. Pero entre ellos, ¿sí? No vienen solo los jóvenes, sino que vienen algunos miembros de la universidad, profesores y demás, que uno de estos también, además de ser un miembro de la staff de la universidad, también es un pastor, ¿sí? Y él vino, y él lo invitamos a predicar en nuestra iglesia, y él contó un testimonio, ¿sí? Él contó un testimonio y dice, yo oro porque el Señor ponga en alguien el llamado y esa persona sea usada para ir y hablar a mi hermano, dice. Yo hace 20 o 15 años que no hablo con mi hermano, dice. Que estamos en una situación, y él no quiere escuchar de la palabra de Dios. Dice, yo ya he intentado, él vive una vida perdida, una vida sin esperanza, sin rumbo. Y dice, y yo sé que el Señor puede transformar su vida, pero él no quiere escucharme. Entonces, ¿qué hago yo? Dice, oro para que el Señor use la vida de alguien, que alguien responda a ese llamado y vaya y le hable a mi hermano y su vida sea transformada. Él contó este testimonio. Y a los meses yo quedé en contacto con ellos. Y a los meses me dice, él me llama y me dice, pastor, tengo algo que contarte. Dice, para que vos compartas ahí con la iglesia. Dice, ustedes estuvieron orando por mí, estuvieron orando por mi hermano. En los cultos de oración estuvimos orando por eso. Dice, ayer me llamó mi sobrino, me llamó el hijo de él. Me llamó por teléfono y me dijo, tío, yo quiero conocer más de Dios. Claro, él sabía que su tío era pastor. Y le dijo, tío, yo quiero saber más de Dios. No sé por qué no hablamos hace tanto, pero yo quiero que hoy sea diferente, dice, para que vos puedas arreglar las cosas con mi papá, le dijo. Y eso es lo que hace la oración y eso es lo que hace responder el llamado de Dios. No sabemos cómo nosotros vamos a ser usados, cómo otros van a ser usados para que seres queridos nuestros conozcan al Señor. Por eso el compartir el Evangelio no es una carga, no es una obligación, es un privilegio y debe hacerse con gozo, con alegría, ¿sí? Igual que con lo de la oferta, ¿no? La oferta, uno no va así nomás triste, no, va contento a compartir las ofertas que encuentra. ¿Sí? E incluso por ahí ni siquiera manda un mensaje, llama por teléfono, vení rápido, mira qué ofertón que hay. ¿Sí? No lo hace triste, no lo hace deprimido, no lo hace serio, lo hace contento por el descubrimiento que hizo y por la oportunidad de compartir eso con otros y que otros también sientan eso. Y eso es el Evangelio. Nosotros, ¿por qué los compartimos? Yo tenía un amigo mío que una vez me dijo, uy, qué hartante que son ustedes compartiendo. Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Jesús transformó mi vida, Jesús cambió mi vida. Tengo mis problemas, tengo mis circunstancias, pero ahora vivo una vida feliz con algunos momentos tristes. Y el Señor transformó, el Señor cambió mi familia. Le digo, ¿cómo no voy a querer compartir eso con otros? ¿Cómo no voy a compartir sobre todo eso con las personas que más quiero, que más amo?
La tercera cosa de por qué es importante las misiones, el evangelismo, por qué es importante compartir el evangelio, es el poder que tiene el evangelio en las vidas de las personas. El mensaje que nosotros compartimos, que es las buenas nuevas, es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Nosotros cuando compartimos el evangelio con otros, no solo estamos compartiéndole conocimiento, no solamente estamos compartiendo información, sino que le estamos compartiendo un mensaje que tiene el poder de transformar una vida, que tiene el poder de cambiar una vida y de llevar a personas que están perdidas, que están en la oscuridad, llevarlas a una relación con Dios. El mensaje del evangelio tiene el poder de, como cantábamos, derribar muros. ¿Sí? Esas cosas imposibles, esas cosas que parecen, porque cuando cantamos los muros caerán, estamos acordándonos de Jericó, que la Biblia dice que nadie entraba ni salía, y si la Biblia declara eso es porque era así. Sin embargo, esos muros cayeron porque por el poder del Señor. Y eso cuando nosotros llevamos el evangelio, compartimos ese mensaje en la vida de las personas, estas cosas pasan. Si ellas se vuelven a Dios y creen, los muros son derribados, ¿sí? Los enfermos son sanados, los oprimidos son liberados. Ese es el poder que tiene el evangelio, trae esperanza, trae luz. En Apocalipsis, tampoco te lo puse, Mati, ahí, pero en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, ¿sí? Me encanta tanto este versículo, tanto este texto, que nosotros allá en la iglesia lo pusimos en un vinilo en la ventana. Y dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ese es el poder que tiene el Señor. Y cuando nosotros compartimos el evangelio, estamos participando de esa obra. Estamos participando, estamos colaborando con el Señor. Entonces, ¿por qué? Esa fue la introducción, perdón. Entonces, ¿por qué es importante compartir el evangelio? Sí, es una orden, un mandato que hizo Jesús para todos nosotros. Es importante porque es urgente la necesidad de compartir el evangelio. Porque se hace con gozo, porque trae gozo y porque el evangelio tiene el poder de transformar y cambiar vidas. Por eso es necesario, es importante que nosotros participemos de esto. ¿Sí? Y la gran comisión, ¿vieron el versículo que leímos al principio? ¿Sí? De Mateo. La gran comisión no es solamente para pastores, no es solamente para misioneros, sino que es para todos los cristianos, es para todos los seguidores de Cristo, porque ahí Jesús no está diciendo: pastores, vayan y hagan discípulos, no está diciendo: líderes, vayan y hagan discípulos, no está diciendo: misioneros, vayan y hagan discípulos. Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos. Es para todos esto. Y por ahí van a decir: uy, pero pastor, yo no estoy preparado. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo comparto la palabra de Dios? ¿Sí? A veces tan simple como decir solamente: Jesús te ama, Jesús transforma, Jesús cambia. O con el cubo evangelístico, no sé si lo han visto, ahí que tiene el plan de salvación. Es muy sencillo eso. Pero lo importante es que nosotros compartamos la palabra de Dios, llevemos el evangelio. ¿Sí? Y no hablamos, cuando decimos misiones, ¿sí? Es muy cuando romantizamos las misiones, decís: uy, sí, es este hombre que se va a África o a un lugar bien pobre que no hay nada, no hay ni iglesia ni nada. Sí, eso es una cosa, pero también aquí mismo en esta ciudad hay mucha necesidad.
Hay mucha necesidad del Evangelio. Podemos ser misioneros en barrios diferentes. Podemos ir y llevar y compartir el Evangelio en barrios diferentes, ¿sí? En lugares distintos. Eso es responder el llamado, responder el mandato del Señor. Pero, ahora sí vamos al punto. El Señor nos llama, ¿sí? El Señor llama. Algunos sí van a ser estos misioneros que van a otro país, estos misioneros transculturales, que van y son llamados por el Señor para ahí. Otros van a ser evangelistas, otros van a ser pastores. Sí, el Señor llama. El Señor tiene un llamado. Y eso me acordaba yo en el 2022, cuando yo estuve acá, ¿sí? Cuando volví a Colombia, cuando me regresé a Colombia, yo tuve que ir hasta Bogotá, ¿sí? Y en Bogotá uno tiene que pasar por todo este proceso de migraciones y demás. Un país muy hermoso, pero tiene mucha burocracia con las migraciones, entonces es muy difícil. Yo ya iba pensando, voy a estar ahí en migraciones. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía mi vuelo que llegaba hasta Bogotá, y 3 horas después de que yo llegaba a Bogotá, salía el siguiente vuelo que iba hasta Barranquilla. Pero en esas 3 horas tenía que hacer migraciones, tenía que recorrer todo el aeropuerto, llegar a la puerta de embarque y demás. Entonces yo llego al aeropuerto de Bogotá, un poquito retrasado con el vuelo, porque nunca llegan exactamente en el horario que dicen, ¿no? Habrá llegado unos 15, 20 minutos después. Y de ahí tenía que ir a migraciones. Bueno, y el aeropuerto en Bogotá es un aeropuerto grandísimo, ¿sí? Yo bajé del avión y caminé hasta que llegué a migraciones. Cuando llego a migraciones veo la fila. Y dije, acá voy a estar toda la noche. Era una fila larguísima, no sé cuántas personas había ahí, pero no me quedaba otra, tenía que pasar sí o sí por migraciones. Entonces hice la fila y avanzaba muy lento, muy lento. Pasó el tiempo y yo miraba el reloj. Me queda 1 hora, me quedan 2 horas, me queda 1 hora, me quedan 30 minutos y la fila no avanzaba. ¿Sí? Y ellos hacen esta fila que son así, ¿viste? Yo ya estaba cerca, pero ya me quedaban, 15 minutos. 15 minutos para ir, pasar, que me sellen el pasaporte y todo. Y todavía no estaba al frente de la fila. Y a ellos le digo a un chico que estaba al frente, porque justo, ¿viste? Como son así, en zigzag, yo justo daba en el lugar que estaba con el primero de la otra fila, el que estaba a punto de pasar, y le digo, te hago una pregunta, le digo, ¿no me dejarías pasar porque mi vuelo está a punto de salir? Y me dice, ¿de dónde sos? ¿Sos de Córdoba? Sí, le digo, me dice, los cordobeses son los mejores, así que pasa. En serio, no estoy bromeando, en serio. Y pasé. Ahí me sellaron el pasaporte y yo iba mirando el reloj y ya me faltaban, 2 minutos para que saliera el vuelo, ya no llegaba. Me sellaron el pasaporte y salí corriendo, pasé por la aduana corriendo, todo hice corriendo, porque cuando uno hace un vuelo internacional tiene que salir de pasar migraciones y después volver a entrar como si estuviera entrando nuevamente al aeropuerto. Entonces hice eso, mientras iba corriendo me iba sacando el cinto, iba sacando la computadora de la mochila, iba guardando todo, para pasar por seguridad ahí, pasé rápido, no había nadie, como era noche, no había nadie. Pasé y mientras iba corriendo y encima me tocó en la última puerta de embarque en este aeropuerto larguísimo, iba corriendo, ya no daba más, y me empieza a sonar el teléfono, ¿sí? Y me dicen, atiende y me dice, señor Marcelo, dice, lo estamos esperando, ¿va a venir? Yo le digo, sí, estoy intentando llegar.
Y yo iba corriendo y la chica se ve que justo me vio pasar y me dice, Señor, es por acá, es por acá. Y me estaban esperando, ¿sí? Me estaban esperando. Subí yo, cerraron las puertas y el avión despegó, ¿sí? Y así es lo que el Señor hace. El Señor nos va a esperar, ¿sí? Pero va a llegar un momento que si nosotros no respondemos a ese llamado, el avión se va. Y el Señor está llamando, y está llamando a cada uno, porque ese asiento en ese avión era para mí. Ese asiento en ese avión tenía mi nombre, nadie más lo iba a poder ocupar. Nadie más iba a poder ocupar ese lugar. Y así nos llama el Señor, nos llama a cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es personal. El llamado de Dios es para cada uno de ustedes. Tiene un nombre, tiene un apellido, y el Señor los conoce. Dice Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor, ya antes de que nosotros naciéramos en el vientre, ya Él estaba preparando ese llamado. El Señor ya estaba preparando ese llamado. Y el llamado de Dios no es algo genérico, es específico el llamado de Dios. Es personal para cada uno. Jeremías fue llamado antes de nacer, lo que muestra que Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros. No importa quién sos, no importa de dónde venís, no importa lo que sos ahora, el Señor tiene un llamado para vos. El Señor tiene un llamado para vos. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Tome un momento para reflexionar qué es lo que el Señor te está llamando a hacer. A veces no es fácil. A veces no queremos escuchar el llamado, ¿sí? Porque es un desafío. Porque implica salir de nuestra Jerusalén, salir de nuestra zona de confort para algo más difícil. Y no queremos y nos negamos. Y yo soy el primero, ¿viste? Como dice Pablo, yo soy el primero. Pues yo soy el primero que estaba diciendo, no, Señor, no, yo no quiero ir. Yo no quiero salir a hacer misiones. Yo no quiero ir a ser un misionero. Y el Señor insistía y llamaba. Y así estamos, así tal vez están ustedes. El Señor está llamando, pero no contestamos. Tómate esta mañana para pensar en eso. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Sí, tal vez no es las misiones. Tal vez ser pastor, tal vez ser maestro de niños, tal vez ser un evangelista, adorador. Hay tantas cosas en el reino de Dios para hacer. Pero ¿qué es lo que el Señor te está llamando? El llamado es personal. El llamado es para vos. El llamado que Dios tiene para Sabri no lo tiene para Agus. Es un llamado personal. ¿Sí? Fíjense cómo en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 4, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El llamado de Dios para Moisés fue personal. Llamó a Moisés. Le dijo, Moisés, Moisés. Es como la chica que me llamó de la aerolínea. ¿Sí? Y el Señor hoy está diciendo tu nombre. El Señor hoy te está llamando. Aunque Moisés era un nadie, era un don nadie en ese momento, en el desierto, ¿sí?
Dios lo llamó específicamente para una tarea extraordinaria. El Señor lo llamó para una tarea extraordinaria. Y todos los días el Señor busca personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. El llamado de Dios es personal. Segundo punto, el llamado de Dios requiere obediencia. Ahí está. No era tan sencillo, ¿eh? El llamado de Dios requiere obediencia. Eso me gusta de los versículos de Mateo cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿sí? En Mateo 4, Mati, porfa. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dice, dejaron al instante las redes y siguieron a Jesús, ¿sí? Muchas veces nosotros ponemos excusas, ponemos pretextos para obedecer ese llamado, ¿sí? Y hablo por mí, ¿no? Porque yo también lo hice. No vayan a decir, ay, ¿qué se cree? No, yo también lo hice. Yo también puse pretexto, puse excusa, pero Señor, ¿de qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir? Pero este es increíble, porque acá ellos solamente, la Biblia dice que dejaron todo lo que ellos conocían, dejaron todo lo que ellos eran buenos, lo que sabían hacer, lo que habían, por su cultura, la profesión que habían heredado de sus padres, y lo dejaron inmediatamente, lo dejaron al instante y siguieron a Jesús. El llamado de Dios requiere una respuesta con obediencia. El llamado de Dios requiere que nosotros obedezcamos. No podemos seguir a Dios a medias, a la mitad, en la parte que nos gusta, en la parte que es cómoda. ¿Sí? Debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestras propias ambiciones, nuestros propios planes, para seguir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. No alcanza a decir, bueno, Señor, yo voy a ir a donde vos me llamaste el mes que viene, la semana que viene. No, el año que viene, todavía no. La Biblia nos enseña que los discípulos, personas que después fueron usadas por el Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios, ellos dejaron sus cosas y siguieron a Jesús. El llamado de Dios requiere obediencia. Por eso quiero que aprovechen esta mañana, este tiempo, para preguntarse, para reflexionar si hay algo en tu vida que te está impidiendo, que te está frenando, ¿sí?, de seguir el llamado que Dios tiene para vos. Tal vez estás aferrado a tus propios sueños, a tus deseos, a tus planes, ¿sí? Pero es para orar con el Señor y pedirle la fuerza, el valor para dejar todo eso atrás y seguirlo. Miren Moisés, en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sí? Siempre, si nosotros buscamos excusas, así como Moisés, vamos a encontrar excusas. Si nosotros nos ponemos a buscar una excusa por la cual no ir a la iglesia, por la cual no congregarme, voy a encontrar una excusa. No, porque hoy hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque está lloviendo, por tal cosa. Si yo busco excusas para no hacer algo, las voy a encontrar. Si busco pretextos para no hacer algo, lo voy a encontrar. Y eso es lo que estaba haciendo Moisés. Moisés le estaba diciendo, no, Señor, pero Señor, esto otro y esto otro. Pero aunque al principio Moisés dudó y trató de dar excusas, finalmente le obedeció a Dios. Finalmente
Él contestó el llamado de Dios, ¿sí? Dejó su vida como la conocía y respondió el llamado que el Señor tenía para él. Su obediencia lo llevó a convertirse en el líder que guiaba al pueblo de Israel hacia la libertad. El Señor lo había llamado para eso y él respondió a su llamado. ¿Qué cosas hoy te impiden? ¿Qué cosas hoy te están alejando, te están frenando de responder el llamado de Dios? La tercera cosa que yo aprendo con Moisés, de hecho, todo esto es viendo el llamado que hizo Dios a Moisés, viendo su vida. El llamado de Dios, cuando nosotros somos llamados por Dios, vamos a atravesar desafíos y dificultades, ¿sí? Mira que dice Juan 16:33. Ya es muy conocido este versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? En el mundo tendréis aflicciones. La Biblia nunca habla de que nosotros no nos vamos a enfrentar desafíos. Nunca habla de que no nos vamos a enfrentar a obstáculos. Dice que sí, que se van a presentar estas cosas, pero que no vamos a estar solos para vencer esos obstáculos, para enfrentarnos a esos obstáculos. La Biblia muchas veces nos motiva a que nosotros pongamos de nuestra parte para eso. Y eso me recuerda a cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, la tumba ya estaba cerrada. Había una piedra ahí. Y Jesús iba, y Jesús podría haber sacado la piedra, podría haber conseguido que lo ayuden a sacar la piedra. Incluso creo que si hubiera hecho así, la piedra se salía. Incluso creo que no necesitaba sacar la piedra para resucitar a Lázaro. Pero él dio una orden ahí, dijo, quiten esa piedra. Quiten esa piedra, quiten ustedes el obstáculo. Pero Él fue el que movió eso. Él fue el que movió a las personas a hacer eso. Y tal vez hoy el Señor te está diciendo, quita ese obstáculo que te está frenando para seguir el llamado de Dios, que te está frenando para responder lo que Dios tiene para tu vida. Seguir el llamado de Dios no significa que vamos a tener una vida sin problemas, porque muchas veces, como dije antes, romantizamos estas cosas y decimos, yo soy obediente a Dios, yo hago todo lo que el Señor pide, yo respondo el llamado de Dios, entonces mi vida va a ser perfecta, no va a haber ningún momento triste, no me voy a sentir mal, no voy a enfrentar problemas. Y no es así, no es así. En el mundo van a tener aflicciones, pero dice Jesús, yo he vencido al mundo, yo soy el que les va a dar la fortaleza para vencer esas cosas, yo voy a ser el que les va a dar la fortaleza. Por eso Pablo puede decir cuando él está preso, él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él escribe unas cartas que uno nunca se imaginaría que estaba en un momento difícil, que estaba encerrado posiblemente con temor a que su vida terminara en cualquier momento, que no podía ir a donde quería, que no podía hacer lo que él quería, que no podía comer cuando él quería. Y dice, pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El llamado, responder al llamado de Dios no nos garantiza que no vamos a tener ningún problema, que no vamos a enfrentar desafíos, que no vamos a enfrentar dificultades. Yo respondí al llamado de Dios. Dios me estaba llamando a las misiones. No se imaginan la cantidad de problemas. Parece que hubiera más problemas ahora que antes. Pero yo no paso ningún momento afligido, porque sé quién es el que está conmigo. Sé quién es el que va conmigo. Sé quién es el que me llamó. Sé que no fueron las personas, sé que no fue la iglesia del Nazareno. Es Dios, y si Dios llamó, Dios va a hacer. El camino de Moisés no fue fácil, ¿sí? Enfrentó a la oposición del faraón,
La incredulidad del pueblo de Israel, ¿cuántas veces ahí estuvo luchando él? Y numerosas dificultades durante el tiempo del Éxodo. Pero esas pruebas, esas dificultades, esos desafíos fortalecieron su carácter, fortalecieron su confianza en Dios. Todo eso no era para que él se alejara de Dios, sino para que él confiara más en el Señor. En los momentos críticos, como por ejemplo cuando el Mar Rojo es abierto, ¿sí? Moisés vio la fidelidad de Dios a pesar de los desafíos, a pesar de cosas que parecían imposibles, a pesar de que parecía que no había otro camino, que no había otra solución, él vio la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque él había respondido el llamado del Señor. Y si el Señor lo había llamado, no lo iba a dejar ahí. Y así hace el Señor con nosotros. Si el Señor te llama, si respondes el llamado de Dios, el Señor va a hacer. Va a hacer en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los desafíos. Para repasar, entonces, ¿por qué es importante? Vamos al principio. ¿Por qué es importante que nosotros compartamos el Evangelio? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Sí, por la urgencia, por el gozo que trae compartir el Evangelio y por el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Y para eso es Dios quien nos llama. ¿Sí? Ustedes vieron este congreso de jóvenes que hubo en Perú hace poco que se llama Kaleo. Kaleo es una palabra griega que quiere decir llamados, ¿sí? Llamados por Dios. Entonces, el Señor nos llama para hacer estas cosas. Nosotros tenemos que entender la importancia. Nosotros hoy estamos hablando específicamente de las misiones. Y el Señor nos llama a eso. Pero esto del llamado aplica para todos los llamados, ¿sí? Porque no todos son llamados a las misiones. Algunos son constituidos pastores, maestros. Eso nos dice la palabra de Dios, eso. No estoy inventando nada de esto. Pero el llamado es personal. Tenemos que acordarnos siempre de que el llamado es personal. Sobre todo en los matrimonios, por ahí es más difícil, porque uno dice, no, pero a mi esposa lo llamaron a tal cosa y bueno, yo voy con ella, porque ya estoy con ella, no la voy a dejar sola. El llamado es personal, ¿sí? El llamado es personal. En nuestro caso, por ejemplo, ¿sí? Los dos somos llamados a las misiones. Pero el que tiene el llamado pastoral soy yo, ¿sí? Ella tiene otro llamado. Obviamente el Señor nos llama junto a las misiones. No me va a llamar a mí solo para que me vaya a Colombia, no va a hacer eso. Pero el llamado es personal, ¿sí? Dios va a hablar con cada uno porque es un asiento como en el avión, tiene tu nombre, no tiene el nombre de nadie más. Nadie más puede responder ese llamado por vos. Lo siguiente es que el llamado requiere obediencia, requiere que nosotros respondamos con obediencia. El llamado de Dios atraviesa dificultades también, atravesamos dificultades con eso. Y por último, mira lo que dice en Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí. Haré de ti una nación grande, dice, te voy a bendecir, dice el Señor. El llamado de Dios no es solamente para nuestro beneficio, ¿sí? Tiene muchas cosas lindas para nosotros, ¿sí? El llamado de Dios, cuando respondemos al llamado de Dios, el gozo de compartir el Evangelio, como ya hablamos, hacer lo que Dios nos está pidiendo, sentirnos que encajamos en un lugar. Todas esas cosas son lo que responder al llamado de Dios, vivir el llamado de Dios, nos hace sentir. Pero el llamado de Dios no es solamente para nuestro propio beneficio, ¿sí?
Yo no sé, Mati, ahí no te lo pasé, pero no sé si hay forma de que me pongas Marcos capítulo 4, versículo 38, si no me equivoco. Acá el Señor en Génesis, ese que leímos de Génesis, dice, bendeciré a los que te bendigan, ¿sí? Te haré de ti una nación grande y serás una bendición. Serás una bendición. 5. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Seguimos. Y despidiendo a la multitud, fíjense bien lo que dice acá, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Seguimos. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba la ola en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hasta ahí, Mati. ¿Se fijaron bien al principio que dice que Jesús se subió a la barca, pero que con ellos había otras barcas, ¿sí? Y había también con él otras barcas, ¿sí? ¿Ustedes creen que cuando vino la tormenta no afectó también a los otros? ¿O solamente afectó a la barca en la que estaba Jesús con sus discípulos? No, afectó a todos la tormenta. Seguimos, Mati. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Yo me imagino que en las otras barcas que estaban con ellos también les pasaba lo mismo. Se llenaban de agua, tal vez también estaban con miedo, con preocupación que se iban a hundir. Seguimos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ustedes piensan que si las barcas estaban ahí con ellos, vino la tormenta, ¿sí? Me imagino que afectó a todos los que estaban ahí, a todos los barcos, a todas las personas que estaban navegando ahí, vino la tormenta, no vino en un solo punto, afectó a todos. Todos estaban en la misma situación, todos estaban ahí con su barca a punto de hundirse, tal vez con miedo, con preocupación también. Pero dice que los discípulos de Jesús fueron y buscaron y llamaron a Jesús, y Jesús se levantó y reprendió y cayó al viento y a la lluvia y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿no piensan ustedes que también la gran bonanza, la calma, a la tempestad también afectó a los demás? Eso es porque cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, el Señor bendice nuestras vidas, pero también bendice a otros. A través nuestro, el Señor está trayendo bendición para otros. Es por eso que Él dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Le dice, serás una bendición, porque el Señor llama, ¿sí? No solamente para nuestro beneficio, sino para que otros sean bendecidos también. Miren el ejemplo de Moisés. El propósito del llamado de Moisés no era solamente su propio beneficio, sino que era para la liberación y bendición de todo el pueblo de Israel. A través de él, Dios liberó a Israel de la esclavitud, ¿sí? Les dio la ley y los guió hacia la tierra prometida, ¿sí? La vida de Moisés se convirtió en una bendición para todas estas personas. La vida de Moisés se convirtió en una bendición para generaciones siguientes también. Cuando el Señor nos llama, no es solamente para nuestro propio beneficio, sino que es para bendecir a otros. Si el Señor les dice hoy, serán una bendición.